Muy rápido, por ir resumiendo. Empezamos el tema hablando de la regla del octeto. Decíamos, todos los elementos de la tabla periódica, independientemente de su posición, quieren conseguir configuración electrónica de gas noble, y eso supone tener 8 electrones en la última capa. A eso lo llamamos regla del octeto, por el número de electrones. Todos los gases, excepto el helio, tienen 8 electrones en la última capa. El helio tiene solo 2. Pero el único átomo que puede conseguir, bueno, hay 3 átomos que pueden conseguir la configuración del helio, que es el hidrógeno, ganando un electrón, podría conseguir la configuración del helio. El litio, perdiendo un electrón, podría conseguir la configuración del helio. El berilio, perdiendo 2 electrones, podría conseguir la configuración del helio. ¿Vale? Y luego ya el boro, perdiendo 3. Pero ya el carbono, perder 4. Vale, entonces, excepto. Pero el resto todos tienen 8 electrones en la última capa. Y eso es lo que quieren conseguir a toda costa todos los elementos de la tabla periódica. Para conseguir esos 8 electrones en la tabla periódica, los elementos tienen 2 posibilidades. Pueden ganar o perder electrones o pueden compartir electrones. Los elementos que tienen en la capa de valencia pocos electrones tienen tendencia a perderlos o los pierden con relativa facilidad, que es lo que le ocurre a los metales, es característica típica de los metales, pierden electrones con facilidad. Los elementos que tienen muchos electrones en la última capa, pues le faltan poco para conseguir los 8, entonces ganan electrones con facilidad. De ahí que los metales tiendan a formar iones positivos o cationes y los no metales, los que están sobre todo a la derecha de la tabla periódica, bueno, seguro lo veis vosotros, a la derecha de la tabla periódica en la parte de arriba, tienden a perder electrones y a formar aniones. Cloruros, fluoruros, bromuros, yoduros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como en la naturaleza, dime. Te vas a perder una clase buenísima, pero tú. Que está petado, ¿qué? A ver, ¿cómo en la naturaleza? ¿Ya? Como en la naturaleza no hay cajones ni estanterías en los que buscar electrones y tampoco hay papeleras donde dejarlos, siempre que yo necesite ganar o perder electrones, tengo que convencer a alguien para que se lo quede o a alguien para que me lo dé. O en el peor de los casos o en el mejor de los casos, para que lo comparta conmigo. ¿Vale? Entonces, que se dé un tipo de situación u otra depende de qué 2 elementos estén interactuando entre sí. Si los 2 elementos que interactúan entre sí, uno de ellos tiene mucha tendencia a perderlos y otro de ellos tiene mucha tendencia a ganarlos, que es lo que ocurre, por ejemplo, con el cloro y el sodio. El cloro, parte derecha de la tabla periódica, casi arriba del todo, tiene una tendencia tremenda a ganar electrones. Le falta solo uno para conseguir la configuración de gas noble. El sodio, en el extremo opuesto de la tabla periódica, pierde con mucha facilidad ese electrón que tiene y entonces consigue la configuración de gas noble. Entonces se ponen de acuerdo. Uno de ellos, el que pierde el electrón con facilidad, le cede su electrón al otro y entonces se queda con carga positiva porque le falta un electrón y el otro que ha cogido el electrón que el otro le ha cedido se queda con carga negativa porque le sobra un electrón y se quedan unidos formando un enlace iónico. En el caso del enlace iónico, visteis las estructuras estas que traje el último día. Yo no puedo hablar de una molécula en concreto porque lo que se forma es un cristal. Un montón de átomos, positivos, negativos, en la proporción adecuada para que el cristal sea neutro y todos ellos juntitos con una estructura perfectamente ordenada que forma un cristal iónico. ¿Vale? Si los elementos que se combinan entre sí están los 2 en el lado derecho de la tabla periódica y en la parte de arriba, es decir, son 2 no metales,
en vez de intercambiar electrones, lo que hacen es compartirlos. Porque se encuentran elementos, en este caso el ejemplo que os ponía yo era el de la molécula de cloro, se encuentran elementos, en este caso 2 cloros, que los dos quieren electrones. Pero claro, los dos quieren electrones, no quieren perderlos. Y como no encuentran a nadie que les dé electrones, lo que hacen es ponerse de acuerdo y compartir electrones entre sí. Y entonces se forma un enlace tipo covalente. ¿Vale? Cuando se forma un enlace de tipo covalente, que siempre es entre no metal con no metal, existen 2 posibilidades. Puede ocurrir que se agrupe un número finito y concreto de átomos, por ejemplo, en este caso la molécula de cloro, la molécula de agua, la molécula de CO2, ¿vale? Se agrupa un número finito y concreto de átomos y forma una sustancia covalente molecular. Pero también puede ocurrir que empiecen a unirse átomos unos, otros, sin fin, un montón de átomos, no en un número fijo, en un número que puede ser variable, pero que siempre en la misma proporción, eso sí, y todos ellos unidos por enlace covalente en vez de por enlace iónico, y tendría un cristal covalente. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en el carbono, cuando forma el diamante o cuando forma el grafito, y que es lo que ocurre, por ejemplo, en el cuarzo, que es óxido de silicio, SiO2, donde los átomos de silicio y los átomos de oxígeno están unidos por enlaces covalentes y en una proporción de 2 de oxígeno por cada 1 de silicio. Esa es la proporción, la relación. Pero por enlaces covalentes sin tener una única molécula, sino formando un cristal. Y sería un cristal covalente. Y existe una tercera posibilidad, que es la que ocurre cuando se juntan átomos de metales. Puede ser de un único metal, un trozo de hierro, o puede ser una aleación. El caso es el mismo. Y eso se llama el enlace metálico. En el enlace metálico, los átomos de metal, como son metales, pierden electrones con mucha facilidad y han perdido los electrones de la capa de valencia todos. Todos forman iones positivos que se sitúan en posiciones de una estructura cristalina, o sea, tienen estructura de cristal, posiciones perfectamente ordenadas, perfectamente definidas en las 3 direcciones del espacio, y esos electrones que han perdido, realmente lo que están haciendo es compartirlos entre todos. Comparten los electrones entre todos, de tal manera que al final el trozo de metal resulta eléctricamente neutro, no hay ni electrones de más ni de menos, pero esos electrones que se han compartido entre todos, lo que le ocurre es que se pueden mover con muchísima facilidad y eso le confiere a los metales sus propiedades. Entre otras cosas, la conductividad eléctrica. Electrones que se pueden mover con facilidad, conductividad eléctrica. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo que puede ocurrir para conseguir esa configuración de gas noble. Enlace iónico, cristal iónico. Enlace covalente, pueden ser moléculas o pueden ser cristales covalentes. Cuando se trata de un metal y un no metal, elemento de la parte derecha de la tabla arriba, los que están por encima de la diagonal, flúor, cloro, bromo, yodo, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, oxígeno, azufre, selenio, teluro, carbono, silicio, tal. Si se combinan entre ellos, enlace covalente. Si se combinan con un metal, enlace iónico. Y evidentemente, si se combinan 2 metales, enlace metálico. Ese no cabe la menor duda. ¿Vale? ¿Qué más? Aquí venían ejemplos de tal. Yo quería repasar ahora cómo hacer los diagramas de Lewis estos. Pero de esto que entraría en el examen, ¿cómo se...? Que de esto que entraría en el examen, por ejemplo, hacer esto. Vale. Diagrama de Lewis. Por eso te decía que quería repasarlo. Y luego lo que nos pusiste, y tenemos que poner si son covalentes. Sí, efectivamente. A ver, os repito lo mismo que creo que os he repetido ya en varias ocasiones. Mirad esta tabla, que la tenéis en claro. Os lo he repetido ya varias veces. Y si sois espabilados, os habréis dado cuenta de que es lo que pongo yo en los exámenes. ¿Qué dice? Usa la regla del octeto y diagramas de Lewis para predecir la estructura y fórmula de compuestos iónicos y covalentes. ¿Eso qué es hacer? Diagrama de Lewis. Profesor. La diferente información que ofrecen los subíndices de la fórmula de un compuesto según se trate de moléculas o de redes cristalinas. ¿Qué significa el subíndice en una fórmula cuando es una molécula? Profesor. Dime. ¿Estás compartiendo? No, estoy compartiendo, pero la pizarra, no la tabla esta. La tabla esta la estaba compartiendo. Si queréis, os la comparto, pero vamos. No vais a... No estoy compartiendo nada. Pero qué avaricioso que soy, por Dios.
Estaba compartiendo, hablando con vuestros compañeros ahora mismo de esto, que me están preguntando, ¿pero qué de esto que entra? Pero si lo tenéis aquí. Si es que ahí tenéis lo que os voy a preguntar. Porque es lo que os tengo que preguntar. Interpreta la diferente información. Tú ves una fórmula de una sustancia molecular, CO2. ¿Qué significa ese 2? Átomos. Átomos de oxígeno. Que en cada molécula de CO2 hay 2 átomos de oxígeno. Ahora, ves una fórmula de un compuesto iónico, MgCl2, cloruro de magnesio, metal y no metal, iónico, cristal iónico. ¿Qué significa el 2 en ese caso? La cantidad de... Que en cada cristal de cloruro de magnesio hay el doble de átomos de cloro que de magnesio. Pero mientras que en una molécula de CO2 hay 2 de oxígeno y 1 de carbono, en un cristal de cloruro de magnesio podría haber 200.000 millones de cloro y 100.000 millones de magnesio. O puede haber 350.000 millones de cloro y 175.000 millones de magnesio. Es decir, que siempre la proporción va a ser 2 a 1, pero no en un número concreto y finito siempre el mismo. Esa es la diferencia de significado, teniendo en cuenta que uno es una molécula y el otro es un cristal que no tiene principio ni fin. Pues eso es esto. Razona las propiedades de las sustancias iónicas, covalentes y metálicas en función de las interacciones de sus moléculas. ¿Recordáis lo que decíamos? Enlace iónico. ¿Cuáles son las propiedades? Puntos de fusión y ebullición. ¿Qué usted? No sé. Yo se lo alquilaría. Hola, profe. Yo se lo alquilaría en vez de dárselo. Has perdido una oportunidad de oro. De sacarle unos cuantos. Bueno, decíamos, compuestos iónicos, que siempre son cristales iónicos, tienen temperaturas de fusión y ebullición altas. ¿Por qué? Son sólidos con enlaces fuertes y además sólidos grandes. Para fundir un cristal iónico tengo que romper los enlaces. Son enlaces fuertes, puntos de fusión y ebullición altos. Son todos sólidos a temperatura ambiente. Dada su estructura, solubles en agua. ¿Recordáis lo que dibujábamos cuando dibujaba las moléculas de agua como dipolo, cómo rodean a los átomos positivos y negativos y los extraen del cristal? Son solubles en agua. ¿Conducen la electricidad en estado sólido? No, porque no tienen movilidad de carga. Ahora bien, si están en estado líquido, porque se han fundido, los propios cationes y aniones se pueden mover y entonces sí que conducen la electricidad. Eso para los cristales iónicos. Decíamos, sustancias covalentes moleculares. Como son moléculas discretas, pues los puntos de fusión y ebullición son bajos. Porque derretir un CO2, pues tú fíjate, es simplemente separar las moléculas de CO2 entre sí. Ya está. Entonces tienen puntos de fusión y ebullición bajos. La solubilidad en agua, pues no suele ser muy alta, pero bueno, hay un margen bastante amplio. Pero no suele ser muy alta, que digamos, puede incluso en algunos casos no ser soluble en agua. Pero sobre todo puntos de fusión y ebullición bajos. ¿Conducen la electricidad? No. ¿En estado sólido? No, no hay carga que se pueda mover. ¿En estado líquido? Tampoco. Tampoco. ¿Vale? Ahora, sustancias covalentes cristalinas, o sea, cristales covalentes. Puntos de fusión y ebullición, altos no, lo siguiente. Porque ya no es una molécula que yo tenga que separar una molécula de otra, que está chupado. No, tengo que romper enlaces covalentes para fundirlo. La temperatura de fusión del diamante anda por 2000 y pico grados. O sea, puntos de fusión y ebullición, altos no, altísimos. ¿Vale? ¿No conducen la electricidad? ¿Son solubles? No. Sobre todo en agua y aquí como no hay interacciones con iones y tal, pues no es soluble en agua. ¿Conducen la electricidad? ¿Hay carga eléctrica que se pueda mover? No. Pues no conducen ni en estado sólido ni en estado líquido. Hay una excepción a esta regla, pero solo una, que es el grafito. El grafito puede conducir la electricidad en el sentido paralelo a las láminas, pero no en sentido perpendicular. Entonces es una excepción a esa regla. Pero para el resto de sustancias covalentes cristalinas no conducen la electricidad ninguna. Y luego ya tienes el enlace metálico, que tiene puntos de fusión y ebullición, pues también muy altos. Son cristales, no son moléculas que haya que separar, son cristales que hay que separar entre ellos, hay que romper esos enlaces y eso cuesta.
Puntos de fusión y ebullición altos. Pues del mismo orden de magnitud que los iónicos y los covalentes cristalinos. Depende en cada caso, pero altos, ¿vale? Pero ¿cuál es la característica fundamental de los metales? Que conducen la electricidad en estado sólido. ¿Por qué? Porque tienen electrones que se pueden mover libremente. Y esa es la característica diferenciadora, clarísimamente diferenciadora. ¿Cómo os dije yo que os voy a preguntar esto? Pues con una tabla parecida a la que os puse. Una serie de sustancias con unas propiedades y que tengáis que justificar cuál es una, cuál es otra, en función del tipo de enlace que prevéis que puede tener una u otra. Si es un poco aplicar el sentido común, ¿vale? Si seguís avanzando, veis, se explica la naturaleza del enlace metálico. Por ahí van los tiros. Diseña y realiza ensayos de laboratorio. Claro, realiza entre comillas, no podemos bajar al laboratorio este año, porque no podemos guardar las distancias de seguridad. Entonces, eso no lo vas a... A ver, ¿cómo? Podemos hacer algo en casa, profe. ¿Cómo? Sí. A ver. Sí, podemos hacerlo. Total, podéis decir lo que queráis y al final voy a ser yo el que va a decidir, así que mejor me decís que os lo diga, me dejáis que os lo diga y ya está. Al laboratorio lo veo difícil que podamos bajar. A ver, yo te pregunto, tú imagínate que tienes dos sustancias prácticamente iguales. ¿Cómo se te ocurriría diferenciar si es iónica o es covalente, por ejemplo? No, mucho más sencillo. Algo que es característico de las iónicas y que no es característico de las covalentes. Por ejemplo, la solubilidad en agua. ¿Se disuelve en agua? A ver, echo un poquito de agua, algo así. Esto no se disuelve, pues iónico no es. Podría ser, pero no es el caso, ¿no? O cómo diferenciaría un metal de un no metal. De algo que sea enlace metálico, de algo, pues viendo la conductividad eléctrica. Es decir, son cosas, aplicar esas propiedades con ensayos sencillotes que se me ocurran a mí. Nada complicado de una determinación, no sé qué, nada. Una cosa como muy sencillota. Formulación, no lo hemos visto ni lo vamos a examinar en este examen, lo veremos ya en la evaluación siguiente, es una lástima, pero bueno. Y luego, importancia de las fuerzas intermoleculares en sustancias biológicas. Pues no sé, ayer me sonó que hablaba de proteínas y de ADN, ¿no? ¿Y eso cómo le puedes preguntar? Explica la sustancia, bueno, pues relación de fuerzas intermoleculares y biomoléculas. Ayer os puse dos ejemplos clarísimos. Las proteínas y los ácidos nucleicos, que están estabilizados unidos por puentes de hidrógeno. ¿Y qué es un puente de hidrógeno, me diréis? Pues eso. Puente de hidrógeno se produce cuando tengo en una molécula hidrógeno unido a solo 3 átomos. ¿Cuáles serán? Nitrógeno, oxígeno. Una cosa, os voy a dejar que tengáis la tabla periódica durante el examen. Sí. Hay que aprender a que la tabla periódica es nuestro aliado, no nuestro enemigo. Sí. O sea, la tabla periódica, no tengo aquí el libro. En vuestro libro viene una tabla periódica. Esa os la podéis traer para el examen. ¿Vale? La tabla periódica es nuestro aliado. La tabla periódica nos sirve como elemento de consulta. Oye, yo quiero saber las propiedades de un elemento. Miro dónde está en la tabla periódica y ya rápidamente sé algo. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo a hacer. Entonces, la podéis usar, la tabla periódica. ¿Vale? Y luego, relaciona la intensidad y el tipo de fuerzas intermoleculares con el estado físico y los puntos de fusión y ebullición de sustancias covalentes. ¿Qué os dije yo de los puentes de hidrógeno y de las temperaturas de fusión y ebullición anormalmente altas del agua y cosas de estas? Pues esto, precisamente. Vale, o sea, que es que si es sota caballo rey. Vale, entonces, ¿qué es lo que quería yo repasar hoy? Yo quería hoy repasar, voy a volver aquí y voy a volver a compartir. Primero voy a pasar lista, acabo de pasar lista en casa. Aquí estamos todos. No, ya he pasado lista. Al baño, yo os dejo ir al baño siempre nada más llegar.
porque además es la norma establecida es que se pide permiso al profesor que viene. Entonces, el que respeta la norma, yo también, y cuando nada más llegar, oye, ¿puedo ir al baño? Tal, venga, vete corriendo, mientras que tal. Pero ya me dio la clase, que aguanta, que yo también me estoy aguantando. Vale, venga, yo quería repasar hoy el tema este de los diagramas de Lewis. ¿Cómo se hace un diagrama de Lewis? De todas maneras, los exámenes, tenemos todavía una clase antes de los exámenes, ¿verdad? Que antes de los exámenes tenemos todavía una clase. Los exámenes son la semana que viene, pero creo que los 2 últimos días de clase. Cuando estén ahí los de evaluación, dile que... A ver, los exámenes... Los pusimos... El jueves y el viernes de la semana que viene, con lo cual el martes todavía tendremos clase. Entonces, me interesa porque además os va a resultar útil en cursos venideros que sepáis hacer diagramas de Lewis. Me interesa que sepáis hacer diagramas de Lewis. Esto, poniéndolo así, escribe fatal. Así que voy a hacer una cosa. Aquí, bolígrafo. Bien, por ejemplo, ¿cómo se pregunta esto o cómo se hace esto? Voy a cambiar otra cosa que tengo que cambiar un segundo. Me vais a perdonar. Ahí. Vale. Digo, la configuración electrónica de la capa de valencia del oxígeno es la siguiente. La de la capa de valencia. El oxígeno es 2s2, 2p4. Esta es la capa de valencia del oxígeno. La configuración electrónica de la capa de valencia del carbono es 2s2, 2p2. ¿Vale? A partir de ahí, deberíais saber deducir o hacer la fórmula de la combinación de carbono con oxígeno. ¿De qué manera se pueden combinar el carbono con el oxígeno? Si sabéis formular, sabéis que hay 2 posibilidades nada más. Entonces, el oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en la última capa? 6 electrones en la última capa. ¿Cómo es el oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El carbono, ¿cuántos electrones tiene en la última capa? 4 electrones. ¿Cómo es el carbono? 1, 2, 3, 4. Que yo los haya colocado así no significa que estén así. Puedo colocar, este lo podría haber colocado perfectamente así, podría haber hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría haber hecho así, lo podría colocar de muchas maneras, pero el caso es que tiene que tener 6 electrones alrededor. ¿Vale? Ahora, a ver, ¿cómo hago yo para combinar esto con esto y que cumplan la regla del octeto? Primero, ¿cuántos tengo que combinar de cada para que cumplan la regla del octeto? Entonces, como se trata de 2 no metales, carbono y oxígeno, tienen que ser enlaces covalentes. Es decir, tiene que ser compartiendo electrones. No puede ser de otra manera. A ver cómo se os ocurre. Para conseguir que cumplan la regla del octeto. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que, bueno, en este caso, es que, bueno, a ver, imaginaos, os doy yo esto, digo, hazme el diagrama de Lewis del CO2. Como tengáis que vosotros que deducir la fórmula, la cosa va a ser complicada. En los covalentes, en los iónicos es más fácil. Yo te digo que es el CO2.
¿Cómo es el diagrama de Lewis? Bueno, aquí tengo un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Pues los voy a colocar de la forma más simétrica posible. Y en este caso, carbono, oxígeno, carbono. Para que sea lo más simétrico posible. ¿Vale? En este caso, carbono, oxígeno, carbono. Porque hay dos test por el 2. Perdón, lo he escrito yo al revés, me he dado cuenta. Perdón, lo he escrito yo al revés. Oxígeno, carbono, oxígeno. Oxígeno, carbono, oxígeno. Es al revés. Cierto. Vale, y ahora, ¿cómo dibujo los electrones? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora empiezo a compartir electrones hasta que consiga que todos cumplan la regla del octeto. Por ejemplo, digo, bueno, pues voy a coger entre este átomo de oxígeno y este átomo de carbono, voy a compartir esos 2 electrones. ¿Esto cómo me quedaría? Me quedaría entonces así. El oxígeno, esos 2 electrones que han compartido están ahí. Este estaría el carbono, aquí tendría un electrón, 1, 2, aquí tengo este oxígeno, todavía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este me queda por aquí, 1, 2, 3, 4. Y lo primero, esto no me puede quedar nunca. Electrones sueltos, solos, desapareados. Fíjate que los dibujo siempre de 2 en 2. Se te ha pegado el post-it a la manga. Levanta la mano derecha. ¿Juras decir la verdad? No, ahora. Es que lo tenías pegado aquí. Nunca puedo dejar electrones sueltos, ¿vale? No lo voy a poder hacer, pero de todas maneras, fijaros que ahora no cumplen la regla del octeto ninguno, ¿verdad? Este tiene 6, este tiene 1, 2, 3 y 2, 5, y este tiene 7. Entonces, una posible solución sería compartir también este y este. Y entonces lo que tendría sería así. El oxígeno, 1, 2, 3, 4. Un doble enlace con este carbono, que todavía tiene 2 electrones. Y el otro oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este oxígeno de aquí ya está apañado. Porque fijaos, tiene 2, 4, 6, 8. Este ya está arreglado, el de la izquierda. El carbono, 2, 4, 6. A este todavía le falta. Al otro oxígeno, 2, 4, 6. Todavía le falta. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Pues algo parecido a lo que hemos hecho con el otro carbono, pero con estos electrones. Este y este, como por ejemplo este y este. Compartirlos también esos 2. Y tengo oxígeno, 1, 2, 1, 2, carbono, doble enlace, oxígeno, 1, 2. Este es el diagrama de Lewis de la molécula de CO2. Y si ahora contáis, ¿cuántos electrones tiene este oxígeno alrededor? 2, 4, 6, 8. Cada raya representa 2. 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos tiene el carbono? 2, 4, 6, 8. ¿Cuántos tiene el otro oxígeno? 2, 4, 6, 8. Todos cumplen la regla del octeto. Entonces, hacer un diagrama de Lewis de una molécula covalente consiste en esto. Compartir electrones, a ver cómo puedo compartir, de qué manera puedo hacerlo, para que al final todos cumplan la regla del octeto. Todos. Puede ser una molécula como esta, puede ser, por ejemplo, yo digo, la configuración electrónica de la capa de valencia del nitrógeno es 2s2, 2p3. 2s2, 2p3. ¿Cómo es la molécula de N2? Pues el nitrógeno tiene 5 electrones en la última capa. 1, 2, 3, 4, 5. El otro nitrógeno tiene también 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos le faltan para conseguir la configuración de gas noble? 3. Tiene que compartir 3.
Entonces, si yo esto lo pongo así, nitrógeno 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, el otro nitrógeno 1, 2. Enlace triple. Y ahora en la molécula de N2, el diagrama de Lewis me quedaría de esta manera. Así, 1, 2, 3, nitrógeno 1, 2, 3. Perdón. Y me paso. Así. El nitrógeno de la izquierda, 2, 4, 6, 8. El nitrógeno de la derecha, 2, 4, 6, 8. ¿Vale? ¿Cómo sería la molécula de oxígeno? Configuración electrónica del oxígeno en la última capa. 2s2, 2p4. 6 electrones. ¿Cómo sería la configuración electrónica del oxígeno? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos le faltan para conseguir la configuración de gas noble? 2. Pues tiene que compartir 2 electrones. Oxígeno, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y el otro oxígeno igual. Y comparte este con este y este con este. ¿Cómo se queda ahora? Green Lantern se queda ahora, ¿eh? El de la izquierda, 2, 4, 6, 8. El de la derecha, 2, 4, 6, 8. Eso es el diagrama de Lewis. No me ha dado tiempo a enseñaroslo hoy, bueno, igual sí. ¿Cómo se hace en realidad esto? Esto es una versión muy simplificada del diagrama de Lewis. Pero bueno, para un nivel de cuarto de eso, suficiente, creo. ¿Cómo sería en el caso de un compuesto iónico? Por ejemplo, configuración electrónica del cloro. 2s2, 2p5 en la última capa. Configuración electrónica del berilio. 2s2 en la última capa. Compartiendo electrones, ¿es posible llegar aquí a algo? Imposible, porque el berilio como mucho puede compartir 2, pero es que el cloro solo quiere 1. El cloro solo quiere 1. Tengo cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berilio 1, 2. Entonces, el berilio, para conseguir la regla del octeto, tendría que alguien compartiendo. No, compartiendo es imposible. Porque para poder hacerlo compartiendo, tú tienes que tener como mínimo 4. Porque claro, si tú compartes 4 que pones tú y 4 que pone el otro, ya tienes 8. Pero este solo puede compartir 2. Luego, no puede ser covalente. Tiene que ser iónico. Entonces, el berilio, para conseguir la configuración de gas noble, tiene que deshacerse de 2 electrones. Y el cloro solo quiere 1. ¿Cuál es la solución? Pues otro cloro. ¿Y ahora qué hago? Le doy uno a este y le doy otro a este. De esa manera, el cloro tendrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el que le ha dado el berilio, 8, pero se queda con carga negativa. El berilio, que ha perdido 2 electrones, aflora su capa más interna, pero se queda con carga positiva, pero más 2, porque pierde 2 electrones. Y el otro cloro que tengo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el que le ha regalado el berilio y se queda con carga negativa. ¿Cuál es la carga neta? 0. 2 positivas, 2 negativas, carga neta 0. Y lo que tengo es el cloruro de berilio. Lo que tengo es el cloruro de berilio, cuya fórmula es... Eso es el cloruro de berilio. Esto lo vais a tener que hacer esto. En el caso de los covalentes, tengo claro que os tengo que dar yo la fórmula del compuesto. O sea, quiero que me hagas el diagrama de Lewis de esto, o el de esto,
o el tal, o el no sé cuánto. Pero en el caso de iónicos, no lo tengo claro si seríais capaces de llegar aquí. Teniendo en cuenta los que quieren perder o los que tienen que perder o ganar. ¿Cuántos ejercicios va a tener el examen, más o menos? ¿Qué cuánto? Ejercicio. No lo sé. Va a dar tiempo a hacer eso. Tienes que quitar uno de los... Debe dar tiempo a hacerlo en una hora. Debe dar tiempo en una hora a hacerlo. Esto teniendo en cuenta que si lo sabes hacer es muy rápido. Todo es rapidísimo de hacer. Pero claro, si sabes hacerlo. Por eso quería yo repasar. Entonces, con los iónicos, primero tenéis que decidir si se trata de iónico o covalente. Para eso, como tenéis la tabla periódica delante, vais a saber primero si se trata de metal y no metal o se trata de dos no metales. Si son dos no metales, covalente. Si es metal y no metal, iónico. Y además, si os fijáis en el número de electrones en la última capa, porque yo os daré la capa de valencia. El berilio tiene 2, es imposible conseguir 8 compartiendo. Como mucho podría conseguir 4. Es imposible que lo consiga compartiendo. El cloro tiene 7. Bueno, sí, lo puede conseguir compartiendo, pero claro, con otro cloro, no con este. Con este lo puede, o con oxígeno podría conseguirlo. O tal, se puede combinar con otros elementos. Pero combinando con este, imposible. Con lo cual, tengo que ir a iónico. Como el berilio tiene que perder 2 y cada cloro solo quiere ganar 1, ¿solución? Pues muy fácil, 2 cloros y un berilio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso contrario, si me voy al azufre, que tiene configuración electrónica 3s2, 3p4? Es como la del oxígeno, pero fijaos, el oxígeno 2s2, 2p4, segundo periodo, el azufre 3s2, 3p4, tercer periodo. Y el sodio. ¿Qué pasa con el azufre y el sodio? El sodio tiene 3s1 de configuración electrónica de la capa de valencia. El hidrógeno es 1s1, litio 2s1, sodio 3s1. El sodio, compartiendo electrones, vamos, no consigue los 8 ni queriendo. Como mucho podría conseguir 2. Entonces, el sodio quiere perder electrones. Y el azufre puede conseguir los 8 compartiendo, ahí está la molécula de SO2, SO3 y tal, pero claro, con el sodio no. Entonces, tiene que ser enlace iónico. Tengo azufre que tiene 6 electrones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que tiene 6 electrones en la última capa, luego quiere 2 electrones. Y tengo sodio que solo tiene 1. Otro de sodio. La solución es otro de sodio. Este le regala un electrón y este le regala el otro. Y entonces me queda el sodio, me queda el azufre, 1, 2, 3, 4, azufre, 5, 6, 7, 8 y se queda con carga 2 menos. Carga negativa, me queda el otro sodio y los 2 sodios se quedan con carga positiva. La carga neta, 0. 2 positivas, 2 negativas. Y entonces lo que tengo aquí es la fórmula del sulfuro de sodio. Estoy pensando todavía si os doy yo la fórmula o que la tengáis que deducir vosotros. ¿Cuánto me pagáis por una fórmula? Bien. ¿Cómo se hace esto en realidad? ¿Cuál sería el procedimiento correcto, procedimiento estándar para hacer esto? Imaginaos que me dicen, quiero hacer el diagrama de Lewis de la molécula de SO3. Molécula de SO3. Quiero hacer el diagrama de Lewis de esta molécula. Entonces, empiezo viendo la configuración de la capa de valencia del oxígeno. El oxígeno tiene 2s2, 2p4. Son 6 electrones los que hay en la capa de valencia. ¿Cuál es la configuración electrónica del azufre? 3s2, 3p4. O sea, también 6 electrones en la capa de valencia. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 3. Sí, en esta molécula hay 3 oxígenos. 3 por 6,
18 electrones. ¿Cuántos azufres hay? 1. 6 electrones. ¿Cuántos electrones hay en total? 24 electrones. Y ahora, dibujo la molécula de la forma más simétrica posible. Oxígeno, azufre, oxígeno, oxígeno. Completo la regla del octeto para todos. Para todos. Es decir, por ejemplo, 1, 2, 3. A ver, este sería así. Ya está. Y ahora cuento los electrones que hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Aquí tengo 26 electrones. Pues me sobran 2. ¿Qué hago? Muy sencillo. Muy sencillo. Quito 2 electrones y los sustituyo por un enlace. Por ejemplo, quito de aquí esta, quito de aquí esta y pongo aquí un enlace. Y hago así, oxígeno, azufre, oxígeno. Y ahora contar. ¿Cumplen la regla del octeto? ¿Cumplen todos la regla del octeto? Mira, este oxígeno. 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno, 2, 4, 6, 8. El azufre, 2, 4, 6, 8. Y ahora contando los electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. A la cuadra. Ya está. Repito. Tengo que hacer el diagrama de Lewis de la molécula de SO3. Parto de las configuraciones electrónicas de la capa de valencia. La capa de valencia es la única que interviene a la hora de hacer enlaces. Entonces, el oxígeno tiene 6 electrones en la capa de valencia. El azufre también tiene 6 electrones en la capa de valencia. Como hay 3 oxígenos, pues 3 por 6, 18 electrones aporta el oxígeno. Como solo hay un azufre, 1 por 6, el azufre aporta 6 electrones. En total, tengo que colocar 24 electrones. Dibujo la molécula, situándola de la manera más simétrica posible. En este caso, el azufre es lo que se llama el átomo central y los 3 oxígenos alrededor. Intento colocarlo lo más ordenadito posible. Y dibujo electrones hasta completar la regla del octeto para todos. En este caso, lo he hecho, voy a borrar esto para que ahora lo repito, borro así esto. En este caso, lo he hecho de esta manera, ras, ras y ya está. Es decir, pongo el azufre y pongo un enlace con cada oxígeno, ¿no? Porque se tiene que enlazar. Y luego completo hasta tener la regla del octeto. He empezado así, azufre, oxígeno, oxígeno, oxígeno. ¿Vale? Y ahora tengo que completar la regla del octeto para todos. Bueno, pues a este oxígeno tiene 2 electrones, le faltan 6. 2, 4, 6. A este oxígeno de la derecha tiene 2 electrones, le faltan 6. 2, 4, 6. Al de abajo tiene 2, le faltan 6. Y el azufre tiene 2, 4, 6, le faltan 2. Ya está. Si yo ahora cuento los electrones, me salen 26. ¿Tengo que quitar 2 electrones? Pues, por ejemplo, yo lo he hecho ahora aquí. Esos en realidad son 2 electrones, ¿no? Uno, otro. Uno, otro. Pues quito un electrón de aquí, quito otro electrón de aquí y ahora este electrón lo comparto con este. Y formo eso. ¿Y los electrones que se tienen? ¿Se tienen ya? No, estos electrones es que estaban de más. Había más. Yo solo tengo 24. Si ahora cuento, si ahora me fijo, veo que tengo todos cumplen la regla del octeto. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Y el azufre, 2, 4, 6, 8. Y ahora,
Cuéntalo, sí, antes también, pero aquí había 26 electrones y aquí hay 24. Y esto sí que cuadra con eso. Y esto sí que cuadra con eso, ¿verdad? ¿Cómo sería la molécula de SO2? Haciéndolo así, existe la de SO3, pero también existe la molécula de SO2. Oxígeno, 2S2, 2P4. 6 electrones, pero como tengo 2 oxígenos, aporta 12 electrones. Azufre, 3S2, 3P4. 6 electrones, pero como solo hay uno, total 6 electrones. En total 18 electrones tengo que colocar. Bueno, pues empiezo dibujando la molécula de la manera más simétrica posible. Oxígeno, azufre, oxígeno. Los uno. Tengo que poner un enlace, ¿no? Si no, no están unidos. Y ahora completo el octeto para todos. ¿Vale? El oxígeno de la izquierda, 2, 4, 6, 8. El oxígeno de la derecha, 2, 4, 6, 8. El azufre, 2, 4, 6, 8. Me ha borrado aquí. ¿Por qué se me ha borrado esto? Vale. Tiempo. Ahí. Vale, cuento los electrones. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Aquí hay 20 electrones. Me sobran 2. Sí, tenía que poner 18. Y tengo 20, me sobran 2. ¿Qué hago? Lo mismo que antes. De estos que hay aquí, quito este y este los comparto. Y eso me da esto. Azufre, así. 1, 2, 3. Y ahora tengo 18 electrones. Cada átomo cumple la regla del octeto y no me sobran electrones por ningún lado. Así es como se hace. Así es como se hace. Diagrama de Lewis. Como el martes tenemos clase, por favor, preparad dudas, si es que tenéis. Si no estudiáis no vais a tener dudas. Preparad dudas si es que tenéis. Y si no, repasaremos esto. ¿Y si va a haber? Aquí no hay modelos. Aquí no hay modelos. Aquí hemos hablado de enlaces y tal, pero no modelos. Bueno, en casa os digo lo mismo, por favor. Traed dudas para el próximo día y repasaremos esto. Si os dais cuenta, es sistemático, es metódico. Hago tal, hago cual, hago no sé qué, son pasos que llevo a cabo. Si llevo a cabo los pasos, tal y como os los he explicado, sale. ¿Vale?